Señores alumnos, a nombre de la Universidad Alas Peruanas, les doy la más cordial bienvenida a la presente exposición relacionada con el análisis financiero y de la inversión en proyectos pesqueros. Debemos entender que en todo proyecto hay un flujo financiero y un flujo económico. El flujo económico está referido a los ingresos, como son los que permiten la marcha del proyecto en términos estrictamente físicos, en tanto que el flujo financiero está determinado por el ingreso de dinero en forma de préstamo o de inversión propia. Estos dos flujos acompañan al proyecto en toda su vida útil. Este flujo económico y el financiero deben ser evaluados y existen dos enfoques, pero en ambos vamos a considerar inicialmente el punto de vista del inversionista. El interés principal es el de la rentabilidad económica, pero aquí habría que asociar también la responsabilidad social que caracteriza a un proyecto productivo, en este caso pesquero. Y esta responsabilidad social no excluye el interés de la sociedad que está en el área de influencia del proyecto. Los referentes en ambos casos son el costo de oportunidad, el costo del capital a invertir y los ingresos proyectados. Los presupuestos se elaboran a precio de mercado, es decir, a los precios determinados por la oferta y la demanda. Y la evaluación privada comprende una evaluación económica y una evaluación financiera que detallaremos a continuación. La evaluación económica excluye del análisis la estructura del financiamiento. Considera y trabaja bajo las premisas de que el capital es propio y suficiente. Proyecta el flujo considerando escenarios. Normalmente escenarios como si se mantuvieran todas las condiciones iniciales actuales y los escenarios optimistas, donde pudieran suscitarse hechos favorables al proyecto. Disculpa, ahí no sé qué me pasa, hermano. ¿Dónde continúo? ¿En evaluación económica? No, ahí. Sí. La evaluación económica mide la rentabilidad del proyecto excluyendo la estructura de financiamiento. Y esto permite tener una visión completa de la marcha del proyecto, sobre todo a largo plazo y en cumplimiento de los objetivos finales. Asume que el capital es propio y suficiente y considera que todas las compras y ventas son a los contados. Es importante esta primera evaluación porque se va a complementar con la evaluación financiera que vamos a ver a continuación.
en esta evaluación financiera sí se incorpora el flujo financiero distinguiendo, y esto es muy importante, entre el capital propio y el prestado. El capital propio lo mide comparando la rentabilidad esperada con el costo de oportunidad, es decir, con el uso alternativo y por lo tanto rentabilidad alternativa que pudiera obtener en otros proyectos o en otras actividades financieras. Y permite determinar también la capacidad financiera del proyecto, es decir, si todas las etapas y actividades del mismo están necesariamente respaldadas en términos financieros y no va a haber ningún tipo de paralización por falta de efectivo. Hay indicadores de rentabilidad. Los principales a utilizar son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el ratio beneficio-costo y el periodo de recuperación. Estos cuatro principales indicadores son generados por fórmulas matemáticas que asocian diversas variables cuantificables en el proyecto. El valor actual neto, como característica principal, es que mide en la actualidad el valor de los proyectos. El valor actual neto mide el valor de los ingresos proyectados en términos de valoración actual. ¿Y esto por qué es útil? Porque permite comparar con los ingresos que podría generar un proyecto o un uso alternativo. Es decir, lo mide contra el costo de oportunidad. El resultado que se obtenga del valor actual neto puede ser interpretado y tomado en cuenta para la decisión respecto al proyecto. Si el valor actual neto es positivo, se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto. Si es igual a cero, es indiferente realizar la inversión porque no habría utilidades, pero tampoco pérdidas. Y si el valor actual neto es menor a cero, habría que revisar el flujo del proyecto, habría que revisar las características principales de producción, los costos, y determinar si se posterga o descarta finalmente el proyecto como alternativa de inversión preferente. La tasa interna de retorno es una tasa que indica a qué ritmo anual promedio una tasa hace que el valor actual neto sea cero. En el gráfico observamos cómo se asocian los valores actuales netos con la tasa interna de retorno. Y esta tasa está determinada cuando el valor actual neto se hace cero, es decir, está en el eje de las abscisas o X. El ratio beneficio-costo compara estos dos aspectos y su cociente nos indica en términos de valores actuales si los beneficios son mayores a los costos y por lo tanto hace que el proyecto también sea atractivo. En este capítulo de evaluación social ya no miramos el proyecto o lo evaluamos desde el punto de vista estrictamente
rentabilidad económica o financiera, sino lo evaluamos desde el punto de vista de rentabilidad social, es decir, qué beneficios genera a la sociedad la presencia o la ausencia del proyecto. Y en cuanto a la presencia del proyecto, en términos muy directos, ¿qué es lo que la sociedad gana? Por ejemplo, puede ganar la generación de mayor mano de obra, más empleo, y eso dinamiza la economía local. También, en este punto, hay una relación, al igual que en el término económico-financiero, una evaluación costo-beneficio social. Pero en este caso, ya no se trabaja con costo de oportunidad como el anterior, sino se utiliza tasas y precios sociales de descuento, que son normados y estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas y que sirven para medir el impacto social del proyecto. No siempre se puede medir el beneficio social en forma directa. Hay también los denominados costos y beneficios incrementales. Cuando no se puede cuantificar estrictamente los beneficios sociales, entonces tenemos que expresar los beneficios en unidades no monetarias. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos o trabajadores van a ser capacitados? ¿Cuántos puestos de trabajo van a generarse? ¿Cuánta economía va a generarse alrededor del proyecto? ¿Cuántos puestos de trabajo indirectos? Y otros aspectos que también reflejan una rentabilidad social del proyecto. En el análisis de sensibilidad, en este análisis de sensibilidad probamos al proyecto. ¿En qué sentido lo probamos? Modificando escenarios. Si bien hemos desarrollado el proyecto con un determinado escenario, podemos decir, por ejemplo, ¿qué sucedería si acontece un fenómeno natural en algún momento del proyecto? Obviamente se paralizaría el mismo y habría tal vez alguna merma en los ingresos. ¿Qué pasaría si la tecnología varía? Si la normatividad varía, por ejemplo, en los temas de calidad. ¿Qué pasaría si los precios de los productos varían? Es decir, hemos proyectado los ingresos en función a un precio de mercado actual y una proyección técnicamente establecida. Pero pudiera ser que esto no sea así, entonces, ¿en qué medida el proyecto podría o no soportar esta variante? También podrían variar los precios de la materia prima y el precio del insumo. Podría ser una variación hacia arriba. Normalmente en el análisis de sensibilidad proyectamos, por ejemplo, el siguiente escenario. ¿Qué sucedería con el proyecto si los precios de venta no son como los proyectados y más bien descienden, y si los costos se elevan? De esta manera vemos hasta qué punto el proyecto y en qué márgenes o intervalos podría seguir siendo rentable no obstante estos acontecimientos. Una vez modificados estos escenarios, se calcula y se evalúa nuevamente el valor actual neto y se determina finalmente si efectivamente este es mayor a cero, es decir, positivo, lo cual ameritaría la continuación del mismo resultante de este nuevo indicador, que es el análisis de sensibilidad. Otro tema que es importante es el análisis de sostenibilidad, es decir, cómo mantenemos el proyecto en el tiempo y hacemos que todo el periodo de vida útil proyectado
sea tal, no se acorte o se suspenda. Se consideran, en primer lugar, los antecedentes de viabilidad de proyectos similares. Tenemos que hacer un análisis también de aquellos proyectos exitosos y de los que no fueron exitosos, para ver cuáles fueron sus defecciones o circunstancias que generaron una suspensión del mismo. La viabilidad de arreglos institucionales. Lo ideal es que cuando se aparezca en escena ya productiva, el proyecto tenga compromisos claros y precisos de sostenibilidad en función al producto que está ofertando. También tenemos que analizar la sostenibilidad en la etapa de operación. Que no falte tecnología apropiada, el personal necesario para implementar esa tecnología y la logística que nos permita ofertar según los objetivos del proyecto. Y finalmente tenemos que analizar también la inversión comprometida. Esta inversión tiene que estar muy segura porque es el flujo que inicial y durante el proyecto va a hacer que éste sea efectivamente sostenible. Otro tema muy importante y central en la formulación, evaluación e implementación del proyecto es su relación con el impacto ambiental. El impacto ambiental tiene que ser de tal forma que no afecte al entorno de influencia. Este impacto también puede ser positivo. Por ejemplo, hemos visto casos donde proyectos pesqueros han servido para ampliar fronteras agrícolas o generar proyectos alternativos de explotación, por ejemplo, en zonas altoandinas, ¿no? Y aquí hay otro aspecto que no es necesario señalar. El impacto negativo tiene que ser evitado. Porque el recurso pesquero es renovable en la medida que su explotación sea menor o igual que la reproducción de sus principales especies. Ese es desde el punto de vista recurso. Desde el punto de vista agua, de igual manera, en el caso de la piscicultura y de la acuicultura, tenemos que conservarla para que sea sustentable en el tiempo. Y no podemos tampoco generar contaminación, sea líquida, sea gaseosa o sea sólida. Si bien esto está normado, también aquí es necesario apelar al concepto de responsabilidad social que todas las empresas están obligadas a cumplir. La evaluación se hace de acuerdo a algunas guías en el caso del sector público, donde señalan los límites permisibles de contaminación para cada caso. En la evaluación hay una lista predeterminada, inicial, donde se reconocen algunos impactos y es necesario que esta lista predeterminada sea elaborada por personal muy compenetrado con el proyecto y sus efectos en términos de impacto ambiental negativo. Hay redes de interacción que no podemos soslayar y que nos permiten realizar un efecto análisis causa. Por ejemplo, en el caso de la utilización del agua con fines piscícolas.
¿Nuestro proyecto generará una disminución del caudal? Es necesario determinarlo cuantitativa y cualitativamente, porque podríamos estar afectando el uso del agua para la utilización de otras actividades en el entorno del proyecto, ¿no? Generando conflictos que podrían ser superados si es que este tema lo resolvemos con anticipación. Hay una matriz de impacto ambiental general que también se adecúa en función a las características de la localización y la actividad del proyecto. Esas matrices son elaboradas por expertos, especialistas en temas ambientales, en complementariedad con la visión técnica de los ejecutores del proyecto pesquero. Todo lo manifestado hasta el momento en términos de indicadores de rentabilidad económica y social nos permiten comparar también proyectos. Y esto es lo importante del tema que hoy hemos tratado. Estos indicadores, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, nos van a permitir decidir si el proyecto es viable, pero también si es conveniente, tanto para el inversionista privado como para la sociedad. Al concluir esta unidad educativa, quisiera manifestar el agradecimiento a todos los participantes en este curso y espero que sean portadores de los conceptos más importantes que hemos vertido a lo largo del desarrollo del curso. El primero de ellos, conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Explotación racional de los recursos, sean estos obtenidos en forma extractiva o mediante la acuicultura o la piscicultura. Y finalmente, un concepto muy importante que todos debemos transmitir en la implementación y ejecución de proyectos es la responsabilidad social. Es decir, nuestro compromiso de asumir principios y valores que permitan que nuestra sociedad sienta suyo el proyecto, obtenga beneficios y también sea partícipe de la sostenibilidad y la sustentabilidad del proyecto. Señores, muchas gracias.